Todos sabemos que para Marx, inspirado en el sentido teleológico de la historia de Hegel, la lucha de clases era la que constituía el motor de la historia, cuyo final irrefutable sería la contradicción entre capital y trabajo, con la victoria de este último consagrando así a la sociedad comunista. Con el derrocamiento del régimen soviético y la difusión de las ideas de un alegado triunfo del capitalismo sobre el socialismo, hubo quienes, como Fukuyama, osaron proponer el fin de la historia, esto es, el fin de la historia bajo la perspectiva teleológica de Marx, ya que el capitalismo había sido la última etapa evolutiva en su serie de contradicciones entre medios y agentes productivos. El hecho es que estas críticas parten de falsas premisas, siendo la mayor y la más evidente la superación de la contradicción entre capital y trabajo, contradicción que tiende a agudizarse conforme se extiende la revolución del capitalismo industrial hacia el capitalismo financiero. Nuestra autora está lejos de las corrientes historiográficas marxistas. Sin embargo, un lector sensible a este abordaje encontrará en esta investigación datos y análisis de la más alta relevancia para entender no solo las contradicciones entre las clases en América Latina, sino también en las relaciones entre centro y periferia, que marcaron fuertemente la división internacional del trabajo en el siglo XIX. Finalmente, la última tendencia historiográfica que quiero suscitar es la historia cultural, la historia de los imaginarios. No me refiero a aquella tan alardeada historia de la escuela de los anales, con sus generaciones más frecuentes que originales. Tampoco me refiero al neomarxismo, con sus influencias de la antropología y la lingüística, muy apreciada entre los académicos anglosajones. Me refiero a nuestra historia cultural, que tiene como algunos de sus exponentes a Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire y Flores Galindo. Es en la línea de estos grandes intérpretes de nuestro continente que entienden la cultura no como un epifenómeno, sino como un elemento estructurante del mundo de la política, en la que debemos insertar la obra de María Ligia Prado. La autora no se valió de modelos teóricos y metodológicos exógenos para estudiar nuestra realidad. Su historia de América Latina es hecha con referenciales propios, latinoamericanos desdoblados de nuestra rica y original historiografía cultural, recibiendo allí una de las principales fortalezas de su análisis. Creo que para alguien que no es historiador como yo, ya les di bastante esta noche. No me aventuraré a comentar sobre el contenido del libro, ya que vamos a contar con el privilegio de oír al historiador Carlos Contreras, quien podrá con mucho más propiedad presentar las principales discusiones y hipótesis de la obra. Para concluir, me gustaría mencionar uno más de los grandes dilemas de la historia, es de si la historia es ciencia o es arte. Sin tener la pretensión de presentarles una respuesta, me basta decir que el libro que hoy se publica es de una historiadora cuyo rigor científico únicamente no es mayor a su talento literario. Muchas gracias. Buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Peruanos quiero empezar agradeciendo mucho al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega por la acogida y decirles que yo no me voy a arriesgar tanto como el embajador. Al contrario, voy a dejar que se arriesgue mi amigo y colega Carlos Contreras para hacer los comentarios al libro. Sin embargo, yo quería manifestarles lo doblemente contentos y felices que estamos en el IEP por este momento, porque no solo marca el inicio de una muy buena relación que esperamos tener y continuar con la Embajada de Brasil, sino que, como decimos en el instituto, tenemos un primer producto ya aquí. Sabemos que siempre cuesta sacar el primer producto de un trabajo intelectual y valoramos muchísimo el esfuerzo que
no solo hizo la autora, sino también hizo el equipo editorial del instituto para poder traducir con el apoyo de la embajada, por supuesto, este libro que reconozco he leído a pesar de que no iba a hacer comentarios, y le decía a Carlos antes de entrar que lo leí muy rápido porque se lee muy fácil, y es por eso que esa parte literaria de la autora creo que es muy justa en haber sido mencionada por el embajador. Pero también estamos muy felices en el instituto porque con esta alianza también tenemos la posibilidad de establecer un puente que muchas veces estuvo cerrado entre el trabajo académico entre el Brasil y el Perú. Un trabajo que no sé por qué estuvo olvidado y dejado de lado, y creo que es una muy buena oportunidad para volver a establecerlo. Y digo volver porque quiero terminar esta muy breve presentación y saludo recordando lo que me dijo en un trabajo que hacía en Tabatinga, en la frontera de Brasil con el Perú, en el norte, en Loreto, cuando entrevistaba en los municipios, en las autoridades locales, cuál era la diferencia de usar algunas cosas del lado brasileño y del lado peruano. Y una autoridad local en Tabatinga me dijo muy claramente y con una gran frase, al preguntarle yo cuál era la diferencia de estar del lado peruano o del lado brasileño, me dijo, nada, viu, mesma cosa. Entonces, creo que esta es una buena manera para darnos cuenta que las fronteras son unas líneas dibujadas en un papel y que hay más cosas que nos acercan y que nos hermanan antes que nos separan. Quiero terminar recordando, y esto solamente inspiración por las palabras que he escuchado antes, que en todo caso no hay que recordar que también en el mundo andino nos enseñaron que las cosas cuando se miran de una manera particular pueden ser aún más ricas. Hay dos vocablos quechuas, ñaupa y jispa, que tienen significados aparentemente contradictorios, pero creo que cuando uno encuentra el sentido de eso, encuentra también la riqueza de lo que la historia nos puede enseñar. Ñaupa es un término que se refiere al pasado cuando hace referencia al tiempo, pero cuando hace referencia al espacio significa adelante. Y jispa es un término que hace referencia al futuro cuando se refiere al tiempo, y al contrario, hace referencia a atrás cuando habla del espacio. Y con esto creo que es bien importante aprender de esta sabiduría andina y decir que la importancia de esta historia es porque la tenemos, este pasado está adelante y este nos va a permitir continuar construyendo mejores sociedades. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero comenzar saludando al embajador de Brasil, Carlos Alfredo Lázari Trinchera, al ministro consejero, a Ricardo Cuenca, colega del instituto, y a todos ustedes que amablemente nos acompañan. Mis primeras palabras son de agradecimiento a los organizadores de esta presentación por haberme dado este lugar de privilegio, que es el de comentar un libro que recién he lanzado al mundo de las ideas y del debate académico. El libro, como lo señaló el ministro consejero en su intervención, no consiste en una historia lineal de América Latina en el marco cronológico del siglo XIX, sino que reúne 7 estudios sobre aspectos diversos de la historia del subcontinente durante esa centuria. Hay en ello, sin embargo, una idea común, un estilo propio que revela que han sido escritos dentro de la misma coyuntura o dentro de un mismo proyecto, que le dan bastante unidad, de manera que aunque pueden leerse separada independientemente, como
los cuentos en una colección, tienen una unidad muy propia y fuerte, me atrevería a decir. El siglo XIX, como la propia autora advierte en el prefacio, fue un siglo clave en la historia latinoamericana. Fue el siglo de la construcción nacional. Creo que si los historiadores fuéramos apurados a señalar cuáles han sido las centurias decisivas en la historia de América Latina, el siglo XVI como el XIX encabezarían el ranking de las respuestas por lo decisivos que ellos resultaron. Durante el siglo XIX se crearon las instituciones republicanas y fue el siglo fundador de la vida republicana. Los norteamericanos han desarrollado un concepto al que le llaman path dependence, o dependencia de la vía, o dependencia del camino, que traduciría literalmente, que implica que una vez que se ha escogido una vía o un camino, no es fácil desandarlo y tomar otro, incluso si uno cree que otro camino podría haber sido mejor, por los costos que supone desandarlo ya construido. Las instituciones y los actores sociales que se fundaron en los primeros decenios de la vida republicana, con la misma independencia, crearon ya una lógica, unos beneficiarios, una dinámica sobre la cual andaríamos luego nuestros pueblos. Quiero saludar también este libro porque, como Marcos Cueto, el director anterior del instituto con el que se inicia este proyecto editorial, señala, no es frecuente encontrar historias de América Latina escritas desde América Latina. Mucho más ordinario es que estos libros de historia general de América Latina sean escritos en los Estados Unidos o por profesores europeos. Quizás la historia del argentino Tulio Alperindongui, que se publique en su primera edición a finales de los años 60, sea un raro precedente de este libro de María Ligia Prado. En todo caso, un siglo atrás, en los inicios del siglo XX, otra era la tendencia, cuando el peruano Francisco García Calderón o el mexicano Vasconcelos, desde sus naciones, bueno, García Calderón lo hizo desde el exilio, desde Francia, tenían una mirada continental. La historia que nos ofrece María Ligia Prado marca claramente otro momento de la historiografía, con referencia a estos intentos precursores o precedentes. Esquiva algunos temas tradicionales para el siglo del cual ella habla, ¿no? Por ejemplo, como el del caudillismo militar de la postindependencia, el imperialismo británico, muy presente en la historia de Tulio Alperín, por ejemplo, la exportación de materias primas, o el descubrimiento del comercio internacional que hizo América Latina en esa centuria. Y adopta más bien otro conjunto de temas mucho más sutiles, sobre todo para alguien como yo que cultiva la historia económica. Estos temas los han anticipado algunos de los expositores esta noche. Son, por ejemplo, el papel de las mujeres en la independencia, la desilusión política en los héroes de la independencia o los padres de la patria, el pensamiento político en los primeros decenios de la vida republicana, las relaciones entre universidad e iglesia, un tema de grave actualidad aquí en estos momentos, la literatura en América Latina, México, Brasil, Argentina, y la representación del país a través de sus paisajistas. Como ustedes saben, hay varias maneras de imaginar la nación, ¿no? La poesía, la novela, la historia, los museos, y la pintura es uno que poderosamente, no diría que descubre, pero en todo caso presenta a la autora en el último de los ensayos del libro. Todos estos temas que he mencionado